Tesoros de Europa. Rusia. Desde el enclave de Kaliningrado en el oeste hasta Vladivostok en el este, la Federación de Rusia es el país más grande del mundo. 17 millones de kilómetros cuadrados repartidos en 11 zonas horarias. Cruce entre pueblos europeos y asiáticos y todavía con la huella de 70 años de régimen comunista, hoy en día Rusia combina un liberalismo desenfrenado y un poder autoritario. Es el país de la inmensidad y de la estepa, de los ríos sin fin que desembocan en el Ártico. Con una historia importante y una cultura popular omnipresente, desde la encrucijada de los continentes hasta el Ártico, Rusia revela a todos esos que se toman el tiempo de observarla y de comprenderla su riqueza cultural, su patrimonio humano y sus tesoros. Nos dirigimos a Moscú, la capital europea más oriental. Construida alrededor del río Moscova, Moscú se extiende a través de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es la capital europea más extensa. Con 12 millones de habitantes, también es la más poblada. El centro histórico de la ciudad está situado en la colina que domina la orilla izquierda del Moscova, que es donde se encuentran el Kremlin y la Plaza Roja. Las coloridas cúpulas de la Catedral de San Basilio, que está justo enfrente de la Catedral de Cristo Salvador, se entremezclan con la arquitectura heredada de la época soviética. Moscú es el motor económico del país. Todas las empresas tienen su sede en Moscú y el salario medio de los habitantes es 3 veces superior al del resto de Rusia. Para desplazarse por la ciudad, las grandes arterias rectilíneas y colapsadas no eran suficientes. Tras esta fachada se esconde un tesoro de ingeniería y arquitectura, el metro de Moscú. Cada día, más de 7 millones de pasajeros pasan por sus ornamentados pasillos y vestíbulos. Si no estoy equivocada, el metro de Moscú es el único metro del mundo que tiene visitas guiadas. Está considerado como el metro más bonito del mundo, ya que 44 de sus estaciones están declaradas como Patrimonio Cultural Mundial. Hoy en día las líneas ya superan los 300 kilómetros y hay unas 200 estaciones. La idea de construir una red ferroviaria nació del sueño del zar reformador Alejandro II hacia finales del siglo XIX. Su asesinato en 1881 retrasó la construcción. Las autoridades municipales quisieron participar en distintos proyectos, pero ninguno de ellos triunfó. Hasta 1931 no empezaron las obras. La primera línea de metro se inauguró en 1935. Se cree que Stalin quería crear un buen sistema de refugio antiaéreo para la ciudad de Moscú. Hay muchas pruebas que constatan que en los años 30 todos los líderes europeos del mundo sabían que en un momento u otro estallaría la guerra. Desafortunadamente así fue. Y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el metro de Moscú sirvió de refugio para los moscovitas, acogió los puestos de socorro médicos y también se utilizó como sala de conferencias en octubre de 1941. Cuando el partido y Stalin en persona se reunieron con motivo de la entrada de la Unión Soviética en guerra. Con el metro, Stalin quería demostrar al mundo entero y al pueblo ruso la superioridad del socialismo en un momento en el que el occidente capitalista se recuperaba de la crisis de 1929. Unos 179.000 obreros, estudiantes voluntarios y algunos de los artistas más famosos de la Unión Soviética participaron en el proyecto.
En ese momento, la construcción del metro de Moscú fue una auténtica empresa propagandística. La estación Plaza de la Revolución sorprende a todos los visitantes por sus 4 filas de estatuas, 80 piezas en total. Los personajes en bronce nos cuentan la historia de la Gran Revolución Rusa de 1917. La estación tiene 76 esculturas de bronce que representan al pueblo ruso, constructor de un mundo nuevo y revolucionario. Soldados del Ejército Rojo, inventores, paracaidistas, obreros y muchos otros están alineados bajo los arcos. Construida en 1938, esta estación está situada a 34 metros bajo tierra. El metro de Moscú tiene sus tradiciones. Se dice que trae suerte tocar la nariz del perro del aduanero de la estación de la Plaza de la Revolución. Además, detrás de las estatuas hay una historia real. Por ejemplo, el joven marinero del crucero Aurora tuvo una larga carrera militar y en 1953 participó como capitán de primera fila durante las festividades de la coronación de la actual reina inglesa Isabel II y tuvo el gran honor de bailar un vals con la joven reina. El metro de Moscú es el escaparate del régimen comunista. Para esta gran obra se utilizaron 358.000 metros cuadrados de mármol. El metro es el resultado de la industrialización de la Rusia estalinista y hoy en día representa un testimonio, un museo del Homo Sovieticus. Cada estación cuenta una historia distinta. Una de las grandes perlas del metro de Moscú es, evidentemente, la estación Mayakovskaya. Lleva el nombre de un poeta del proletariado de principios del siglo XX, Mayakovsky. Los arcos de la estación están decorados con 32 mosaicos situados en las hornacinas. Fue diseñado por un pintor soviético, Deineka. Y según cuenta la leyenda, de pequeño quería convertirse en aviador. Así pues, en todos sus diseños hay algún elemento que vuela: un pájaro, un avión, una cometa, un paracaídas, un paracaidista, nieve. Y en este conjunto de 32 mosaicos nos presenta 24 horas de cielo soviético. Podemos ver aviones que sobrevuelan la Plaza Roja, pero también se pueden ver esquiadores que se entrenan en la nieve. También podemos ver hechos destacados de la época soviética, como la sonda recuperable de una nave espacial y las iniciales URSS impresas en la parte inferior de un paracaídas, actividad que se empezó a practicar a principios de la era espacial rusa. Otra de las estaciones ineludibles del metro de Moscú es la de Komsomolskaya. Es el nombre de la organización política de los estudiantes soviéticos, Komsomol. De esta forma se quiso dar homenaje a todos los estudiantes voluntarios que participaron en la construcción del metro. A la estación de Komsomolskaya se le otorgó una atención especial. Accesible desde 3 grandes estaciones de Moscú, Kazán, Leningrad y Yaroslavl, es de alguna forma el hall de entrada de la ciudad y tenía que impresionar a los visitantes. A veces nos encontramos con historias muy curiosas en el metro de Moscú. Precisamente en esta estación, en Komsomolskaya, vemos un mosaico de Lenin en la Plaza Roja, a punto de dar un discurso frente a sus soldados. Y nos ayuda a imaginarnos cómo debió ser la época de la Revolución de 1917.
Pero en realidad en ese momento en la Plaza Roja no estaba Lenin, sino Stalin, que estaba hablando a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que la historia ha querido que después de la muerte de Stalin, bajo el mandato de Khrushchev, la imagen de Stalin fuese destronada, de modo que se quitó de la estación. El mosaico fue reemplazado y ahora podemos ver a Lenin. Como ocurría en los regímenes totalitarios, el arte servía como medio para reescribir la historia y deconstruir o reconstruir los mitos fundadores del país. Es el caso de los frescos, mosaicos o estatuas que decoran las estaciones de metro de Moscú. Para mí, el metro es el verdadero tesoro de Moscú. En todas las ciudades del mundo, el metro suele ser un transporte obligado. Un universo monótono que normalmente huele mal, que es un poco agobiante y del que queremos salir rápidamente. En Moscú pasa lo contrario. Los colores y los vestíbulos subterráneos se convierten en un museo del que no queremos salir. Desde su construcción, el metro de Moscú no ha parado de crecer. La ciudad prevé un gran proyecto, ya que de ahora hasta 2020 se van a añadir 70 nuevas estaciones, un museo que sin duda está en continua mutación. La Federación de Rusia es el país más grande del mundo y lo atraviesa de un extremo a otro el río Volga. Está compuesto mayoritariamente por llanuras, bosques e interminables estepas desérticas. Sus paisajes sufren en cada estación los estragos de un clima continental especialmente duro. Más de 100.000 ríos esculpen el paisaje, entre ellos el Volga, el río más grande de Europa. El río emprende su curso en la meseta de Valdai, situada entre Moscú y San Petersburgo, a tan solo 228 metros de altitud. Desemboca en el mar Caspio, después de un curso de más de 4.000 kilómetros en dirección al sur. El río tiene un papel determinante en el imaginario ruso y ha inspirado numerosas producciones artísticas, siendo el canto de los remeros del Volga la más conocida. La naturaleza alrededor del Volga sigue su ritmo. En primavera, cuando se produce el deshielo, el río se activa y barre todo lo que se interpone en su camino. En general, la vida suele organizarse cerca del agua. Por esa razón, los pueblos y ciudades se encuentran a orillas del río Volga. Antes, la actividad en el río era incluso más importante, ya que no había vías ferroviarias y las rutas eran impracticables. Todo el transporte pasaba por el Volga. Era una gran arteria comercial. Los enormes cambios de caudal y una ligera pendiente hicieron que la navegación fuese casi imposible hasta la segunda mitad del siglo XX. El río actuó como frontera oriental de Rusia durante muchos siglos, como ruta comercial y de comunicación, y como obstáculo para los invasores. Lo llamaron Madre Volga, y ha sido importantísimo en la historia y la sociedad rusa. Alexander Fedosenko vive a orillas del río. La tradición de la pesca en esta región es ancestral. Nuestros abuelos ya pescaban. En estas aguas hay mucha variedad de pescado. Encontramos carpines, percas, lucios, pláticas, carpas.
En invierno hacemos un agujero en el hielo y utilizamos una caña de pescar especial. Nos sentamos y esperamos. En invierno solemos pescar percas y rutilos. En primavera nos ponemos las botas altas, nos metemos en el río y con las redes pescamos lucios. Este tipo de pesca se practica hasta finales de otoño. También salimos a pescar en un barco con redes y cucharillas o con cañas de pescar. Y claro está, también pescamos con la caña en la orilla. El Volga y su clima han propiciado la creación de estos paisajes románticos, llenos de humedales y llanuras aluviales. El abedul, fácilmente reconocible por su corteza blanca, es el árbol nacional ruso. A los densos bosques de abetos le siguen los de robles y tilos. La fauna es abundante y muchas limícolas hacen escala aquí durante sus migraciones. Aquí hay muchos animales. La fauna y la flora son muy ricas. A orillas del río podemos ver zorros, liebres y alces. También lobos y osos. Todos los animales están ahí. Una vez, yo mismo vi un lince. En la región de Staritsa, a orillas del río o dentro del bosque, encontramos la piedra más preciada de Rusia, omnipresente en la arquitectura del país. Para poder verla, hay que adentrarse en las viejas y olvidadas canteras. Estas cuevas existen desde hace 5 siglos. A finales del siglo XIV y principios del XV, los habitantes de Staritsa extraían la piedra blanca de las canteras. Es la piedra más sólida y la más blanca de toda Rusia. Y se utilizaba básicamente para construir iglesias, catedrales, casas y palacios. Esta piedra fue tallada por los campesinos durante 5 siglos. La recogían de las orillas de los ríos y del Volga. En estos 5 siglos ha habido unas 150 canteras, 120 grutas. A principios del siglo XX, los trabajadores desaparecieron. Las canteras se abandonaron y la naturaleza retomó su territorio. Dentro encontramos murciélagos y zorros. Y ahora se ha decidido abrir las canteras al público. Los que trabajaban en las canteras eran los campesinos. Eran entre 10 y 20 personas. Trabajaban extrayendo la piedra solamente durante 3 meses del año, de diciembre a febrero. El salario era bueno. La piedra se trabajaba ahí mismo, dentro de las grutas.
Se cortaba con la sierra o con los martillos. Después, la piedra se llevaba hasta el río y desde ahí las barcas la distribuían por toda Rusia. Por esa razón, la economía de Staritsa durante la Revolución estaba en pleno auge. Después de la Revolución, dejaron de construirse palacios e iglesias. No había demanda de piedra blanca. La región sufrió un gran éxodo rural y la profesión desapareció. La clase burguesa fue expulsada y todo quedó abandonado. El Volga tiene un recorrido de 4.000 kilómetros y atraviesa todo tipo de paisajes que conforman la parte europea de Rusia. El agua se abre camino a través de grandes llanuras desérticas, de bosques interminables y desemboca en el Caspio, un mar interior. Nos dirigimos a la gran emperatriz de las tierras del norte, milagrosamente bien conservada del paso del tiempo y de la Revolución de Octubre. San Petersburgo es la ciudad del esplendor, de la grandeza y de la elegancia. Pushkin o Dostoyevsky, entre otros muchos, han hecho de esta ciudad su musa y la capital cultural del país. El espectáculo es uno de los puntos fuertes de San Petersburgo. La ciudad tiene más de 40 teatros y salas de música. El Mariinsky es uno de los teatros más conocidos del mundo. Ofrece grandes clásicos como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes o incluso La Cenicienta. La visita a las clases de la escuela de danza de uno de los coreógrafos más famosos de la ciudad, Nikita Dolgouchin, ofrece una inmersión insólita en la vida de unas alumnas apasionadas que sueñan con convertirse en estrellas. Nuestra escuela se encuentra en el centro de San Petersburgo, en el corazón de los barrios más bonitos y cerca de los principales monumentos. Da la avenida Nevsky y fue construida antes de la guerra en un tiempo récord, en 9 meses. Antes, este edificio fue un colegio de chicos y después un colegio de secundaria. Nuestra escuela de danza está en este colegio de secundaria y las niñas vienen a bailar al salir de clase. Nikita Dolgouchin ha interpretado los grandes ballets rusos y es una figura importante en el teatro Mariinsky. Con su figura, su ligereza y la elegancia de sus movimientos, se ha ganado el sobrenombre de bailarín intelectual. Alimentado por el deseo de transmitir sus conocimientos, Nikita Dolgouchin ha dirigido la Facultad de Coreografía del Conservatorio y el Taller de la Ópera de San Petersburgo. Su escuela de danza representa el logro de toda una vida. Vengo a esta escuela porque creo que aquí hay grandes profesionales. Es la segunda escuela más valorada después de la Academia de Ballet rusa. Nos dan una buena formación y la he escogido por eso. Aquí recibimos formación de ballet clásico, pero también de danza moderna y clases de teatro. Tenemos una educación completa. Por la mañana hasta el mediodía tenemos clases normales, mate, ruso, y después de comer tenemos clases de danza clásica o moderna y ensayos. Hacemos 4 horas de ballet cada día.
La escuela Nikita Dolgouchin ofrece las mismas oportunidades a todo el mundo. Aquí vienen chicas de distintos niveles sociales para formarse en el difícil mundo de la danza clásica. La educación va a cargo de esta gran coreógrafa que ha evolucionado al margen de la rigidez académica propia de las escuelas rusas. La filosofía docente apunta a la democratización del ballet clásico. Ofrece a sus bailarinas una formación rigurosa y prestigiosa y la ocasión de cumplir sus sueños. Tenemos alumnos con distintas capacidades. No importa que los alumnos vengan de escuelas profesionales de las que han sido expulsados. Hay alumnos que después de asistir a nuestra escuela continúan su trayectoria profesional. Nuestra especialidad es la danza clásica. Llevo 9 años dando clases en esta escuela. Vine aquí después de finalizar mis estudios pedagógicos de danza en la Academia de Ballet rusa. Terminé aquí un poco por azar. Cada uno tenemos nuestra trayectoria artística. Yo vine para hacer una prueba y ya hace 9 años que estoy aquí. Estoy muy contenta. En esta escuela, profesores y alumnos preparan 2 espectáculos por año, igual de exigentes que los de un gran ballet. Para ellas, el día que salen al escenario es sagrado. Es el logro de mucho trabajo y el fruto de muchos sacrificios. Todas quieren ser Anna Pavlova, la estrella del ballet imperial ruso de principios del siglo pasado. La escuela ofrece todo lo necesario para la ocasión. Tules, muselinas, bordados. Aquí los vestidos se hacen a medida. El stock de la escuela es una auténtica cueva de Alí Baba. Los decorados de nuestros espectáculos están hechos por profesionales. Todo funciona como si fuese un teatro de verdad. Los trajes están hechos por costureros profesionales y se utilizan mucho los croquis de los vestidos que hizo Lyubov Alexandrovna. Nuestro espectáculo consta de 2 obras, El Cascanueces y La Bella Durmiente. La puesta en escena se hace por el artista emérito de Udmurtia, que trabaja en el Teatro Yevsk, Markelov Nikolai Gorovich. Por tradición se realizan en el Teatro del Hermitage. Las representaciones se hacen en los teatros de la ciudad, pero también fuera. A finales de año tenemos la representación final, que también se hace en el Teatro del Hermitage. También hacemos ballets con los más pequeños, como El Hada de las Muñecas, o Chipolino, o Pulgarcito. Tenemos un gran repertorio. ¿Y no se acaba aquí? Entre estas jóvenes niñas llenas de esperanza puede que se encuentre una futura estrella rusa. La escuela Nikita Dolgouchin ofrece a sus alumnas la oportunidad de acceder a un prestigioso repertorio y de actuar en el Hermitage, el teatro más grande de San Petersburgo.
Creo que para nosotras la danza es la realización de algo sagrado. A través de la danza podemos transmitir nuestra alma. La danza es el tesoro de la vida. San Petersburgo es sobre todo la ciudad de los zares. Fue capital del Imperio ruso desde principios del siglo XVIII hasta la Revolución Bolchevique en octubre de 1917. Como Tchaikovsky o Stravinsky, la ciudad ha visto nacer a algunos de los mejores artistas de todos los tiempos. San Petersburgo conserva de la época imperial una arquitectura increíble y muchos canales que le han hecho ganarse el apodo de la Venecia del Norte. Aún así, la ciudad también ha pasado por periodos oscuros. En los años 80, la ciudad sufrió una censura muy severa y muchos artistas creaban desde la clandestinidad. Es el caso de la pintora Marina Koldovskaya, que mantiene una relación muy particular con San Petersburgo, o Leningrado, como se llamaba en la época soviética. Nací en Leningrado. Es una ciudad extraña. Es la ciudad menos rusa de toda Rusia. Es un trozo de Occidente en Rusia. Se considera como una capital cultural, es su título oficial. Se dice que la gente que quiere hacer una carrera de negocios o de política va a Moscú. Y que la gente que quiere vivir libre vive en San Petersburgo. Menos espíritu, más libertad. Hoy en día, Marina Koldovskaya es una de las grandes artistas contemporáneas del país. Pintora del arte marginal, su obra se expone en los museos más prestigiosos de la ciudad y en las galerías de todo el mundo. Para sentir el alma de San Petersburgo hay que ir cerca del agua. En San Petersburgo hay mucha agua. Se construyó en una zona muy húmeda. Hay muchos canales y muchos puentes. Es genial cuando hay, por un lado, una naturaleza exuberante y, por otro, una arquitectura increíble, como las decoraciones de los teatros. Se puede apreciar esa oposición y tiene mucha fuerza. Sientes el espacio, el aire, puedes ver el agua. Así es San Petersburgo. Eso es todo. Marina se siente muy conectada con su ciudad natal, llena de paradojas y sorpresas. En general, la gente cree que el estilo de San Petersburgo es muy estricto, octogonal, clásico, gris y muy moderno. Yo creo que eso es una leyenda. Yo soy todo lo contrario a eso. Mi estilo es todo lo opuesto. Creo que esta ciudad me ayuda a ser libre. La obra de Marina está muy alejada de la exuberancia y el refinamiento de San Petersburgo. La pintora deja el manierismo y el arte figurativo en el pasado. El enfoque de su reflexión humanista y existencialista es totalmente puro. Para realizar arte marginal, arte arcaico, me inspiro con los diseños de los niños. Me encanta el arte arcaico, el arte tribal.
el arte precolombino. Intento ir a lo más profundo del ser humano para revelar lo que hay detrás de la civilización. He querido hacer algunas esculturas, pero en general lo que hago es pintar. Y durante el proceso de pintura, reflexiono, corrijo, lo destruyo todo y lo vuelvo a hacer. Paso a paso, consigo elaborar una imagen. Algunas de mis obras son bastante gruesas, porque hay una gran superposición de capas y colores. Pero el resultado es muy simple, fácil, muy primitivo. Marina no ha sido pintora toda su vida. Fue comisaria de exposiciones, periodista y crítica de arte antes de coger el camino del pincel como un retorno a lo esencial. En los años 80, la sombra de la censura recorría la ciudad. Para burlarla, nacieron varios movimientos underground. Fue el caso de unos cuantos artistas, entre ellos Marina, que se instalaron de forma clandestina en un viejo edificio abandonado, el Pushkinskaya 10. Hoy es uno de los sitios más emblemáticos e ineludibles del arte contemporáneo ruso y de la ciudad de San Petersburgo. La paradoja de la era soviética es que había grandes edificios lujosos en los que vivía gente muy sencilla y al final acabaron destrozados, en ruinas, y fueron abandonados. Los edificios estaban en muy mal estado. Ni calefacción, ni electricidad, ni agua, no había nada de nada. Y en aquel momento muchos artistas decidieron mudarse ahí. Era difícil vivir y trabajar ahí dentro por las condiciones de vida. Después de muchos años de penurias, conflictos y miseria, llegamos a un acuerdo con la ciudad y nos encontraron a un promotor que rehabilitó el edificio y recuperó el 80% del mismo para venderlo. A nosotros nos dejaron el otro 20% que no estaba construido y que podíamos utilizar. Actualmente no hay 200 artistas, sino unos 30 o 40, pero está mucho mejor que antes. Para mucha gente, este sitio significa mucho. Antes, en San Petersburgo, en Leningrado, no había ningún centro como este. Y como nunca había habido un centro de arte así, no teníamos experiencia. Fue una primera vez. Pero realmente fue algo muy interesante de hacer, y había una gran necesidad de hacer informalismo. Y surgió la oportunidad de hacerlo. El centro Pushkinskaya 10 sigue siendo el pulmón de la creación contemporánea rusa. Los miembros de la pequeña comunidad que viven aquí intercambian ideas y se inspiran mutuamente.
Este hogar de artistas ilustra la paradoja de la ciudad. Tras el aspecto majestuoso de su herencia de los zares, San Petersburgo guarda en su interior un grupo de artistas visionarios, siempre coherentes con su época. La pequeña ciudad de Sergiev Posad, donde se encuentra la Laura de la Trinidad y San Sergio, está situada a 75 kilómetros al nordeste de Moscú. En el mundo ortodoxo, las Lauras se consideran auténticas ciudades monásticas. La Laura de la Trinidad y San Sergio es la más importante de la Iglesia Ortodoxa rusa. A pesar de su gran importancia en la historia rusa, la Laura de la Trinidad y San Sergio es poco conocida. Aún así, es un lugar de peregrinaje, de oración y de estudios ineludible. Es una ciudad amurallada declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, un testimonio sin igual de la vida espiritual y monástica rusa. Para mí, la Laura de la Trinidad y San Sergio es el tesoro de la historia rusa. Cada ruso piensa que, por lo menos una vez en la vida, tiene que venir a venerar las reliquias de San Sergio en este hermoso monasterio. El monasterio está compuesto por 2 catedrales y una iglesia. Fue fundado en el siglo XIV por San Sergio de Radonech, uno de los santos más populares de Rusia y gran figura de la ortodoxia rusa. Cuenta la leyenda que Bartolomeo, así se llamaba en esa época, era todavía un niño cuando se encontró con un viejo monje sentado bajo un roble que predijo un destino místico para el joven Efebo. El niño albergaría a la Santísima Trinidad. Marcado por esas palabras, el joven Bartolomeo se sumergió en las santas lecturas durante muchos años y más tarde, acompañado por uno de sus hermanos, partió en busca del entorno ideal para refugiarse en la oración y en la soledad. San Sergio buscaba un sitio para empezar su vida monástica. Encontró un bosque denso y salvaje, y ese fue el sitio que le gustó más para empezar sus ejercicios espirituales. En 1337 se instaló aquí y construyó una pequeña iglesia de madera dedicada a la Santísima Trinidad. Y justo al lado, construyó una casita para él. El joven ermitaño vivió recluido aquí, leyendo los evangelios, y como únicos vecinos tenía a los osos y lobos que vivían en los bosques circundantes. A los 24 años recibió la tonsura, lavándose así de todos sus antiguos pecados. Para simbolizar este renacimiento, se cambió el nombre a Sergio. Poco a poco, otros monjes se unieron a él, admirados por su abnegación. Así pues, se formó una pequeña comunidad religiosa que vivía en la soledad y precariedad, siguiendo el ejemplo del joven Sergio de Radonech. Muy pronto se empezó a hablar sobre la comunidad, incluso fuera del país. El patriarca de Constantinopla pidió a Sergio de Radonech establecer un auténtico monasterio, y así fue como esta Laura se convirtió en el corazón de la ortodoxia rusa. Los peregrinos visitan Sergiev Posad por la Catedral de la Santísima Trinidad. La catedral fue construida en 1422 por Nikon de Radonech, el sucesor de San Sergio. Es la construcción más antigua del conjunto. El precioso edificio está decorado con reliquias y frescos. La iglesia fue decorada con frescos hechos por, entre otros, Andrei Rublev, que es conocido sobre todo por su Trinidad,
que después de la revolución fue llevada a Moscú y que hoy en día se encuentra en el Museo de Tretiakov. En medio de este conjunto de cúpulas coloridas se levanta la Catedral de la Dormición. Esta preciosa catedral con las cúpulas azules y estrellas doradas se construyó tomando como modelo la Catedral de la Dormición del Kremlin, pero es más grande. Dentro de la catedral podemos admirar unos frescos magníficos que fueron hechos en solamente 100 días por 36 pintores iconográficos a finales del siglo XVII. Los frescos representan de distintas formas la dormición de la Madre de Dios. En el fondo de la iglesia también podemos encontrar la obra del juicio final, como en casi todas las iglesias ortodoxas. En la parte derecha tenemos el ataúd de San Sergio. Hacia el final de su vida, cuando sintió la muerte cerca, se construyó su propio ataúd de madera. Bordeando la fortaleza descubrimos la iglesia y refectorio de San Sergio, que data del siglo XVII. Para el 300 aniversario de la muerte de San Sergio, Pedro I de Rusia ordenó la construcción de esta iglesia, la primera dedicada a San Sergio aquí, dentro del monasterio. La iglesia está compuesta por dos partes, y se llama la iglesia del refectorio porque, todavía en el siglo XIX, los monjes, los días que celebraban grandes fiestas, iban a comer al refectorio. El refectorio, que tiene 510 metros cuadrados, era la sala sin pilares más grande que existía. En esta iglesia se eligió al patriarca 2 veces en una asamblea excepcional. Este conjunto está dominado por un campanario de 5 pisos, construido por Dmitri Oktomsky e Iván Michourin a mediados del siglo XVIII. Todavía conserva 25 de las 42 campanas que tenían en su origen. San Sergio todavía se sigue recordando como ese adolescente que subió por primera vez a la colina Makovitsa, donde hoy se encuentra la Laura. A lo largo del tiempo, el rol de los monjes se ha modernizado considerablemente en una Rusia devastada por las invasiones tártaras. San Sergio tiene el estatus de consejero del Estado ruso y también el de primer instructor religioso en distintas poblaciones rurales. Por todo el país, sus discípulos han creado más de una cuarentena de conventos parecidos a este. Después de su muerte, San Sergio dejó tras de sí un legado monástico que ha sido perpetuado a lo largo de los siglos, símbolo de su reforma. Yo mismo vine a este monasterio hace 15 años, en el año 2002. Al principio, quería quedarme poco tiempo, pero descubrí que era el sitio donde quería ser monje. Después, poco a poco, fui descubriendo la grandeza de este sitio. Tiene mucha riqueza arquitectónica. También los frescos son magníficos. Y los cánticos varían según la iglesia. Aquí tenemos más de 250 monjes. Algunos son sacerdotes de distintas edades, distintas culturas, distintos orígenes geográficos, que pueden confesar a los peregrinos, hablar con ellos y ayudarles en sus vidas. Para los rusos, este sitio es el verdadero centro y el corazón de la ortodoxia rusa.
Para mí, la Laura de la Trinidad y San Sergio es el tesoro de la historia rusa. Treinta años después de la caída del muro de Berlín y 100 años después de la revolución bolchevique, Rusia sigue buscando su camino. Después de la mano dura de un régimen autoritario, vemos prosperar un capitalismo desenfrenado y nos encontramos frente a un país auténtico que ha sufrido a través de los siglos muchas conquistas e invasiones. Este inmenso país ha conseguido unir a sus pueblos y ofrece a los turistas una diversidad increíble. En su alma reside un pueblo acogedor y sensible, rodeado de paisajes infinitos.